vi que ya habían comenzado las funciones, que es como la otra gran unidad que tiene este ramo. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿nos enfocamos en resolución de problemas de nuevo, como la semana pasada? ¿O empezamos a trabajar y atacar lo que son las funciones? Aquí, como ustedes me digan. Si me quieren proponer algún ejercicio, alguna guía, también, no hay problema. Cuéntenme, Profe, ¿resolución o funciones? profe, ¿Sí? disculpe, ¿se acuerda del ejercicio que le enviamos con unos compañeros hace poco? Creo que fue esta semana, el miércoles, por ahí por el martes. Que daba un conjunto, ¿cierto? Daba un conjunto cerrado. ¿Sí Sí, parece? ¿Sí? sí. Ya, es que yo tenía dudas con ese. Usted me resolvió parte de mi duda, pero no completa. Pero le pregunté, ¿está todo claro? Cuénteme, ¿qué faltó? Es que lo que pasa es que en esa solución daba, en la solución matemática daba como raíz, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo no sabía cómo llegar a los resultados que tenían mis compañeros, porque usted me dijo, el intervalo está entre 21 y 151, pero yo sabía que estaba dentro de eso, pero no sabía cómo llegar a esos números. Ya. Ahí le respondí en el chat, le puse, hay dos formas. Y le puse forma uno y le envié un audio, y después le puse la forma 2 y le hice un dibujo. Sí, Entonces, voy a mostrarlo de nuevo. ya, por favor. A ver, es que lo que pasa Profesor, cuando las... ¿Sí? era 115, me había equivocado. De 21 Eh, a 115, el intervalo. Ah, em, entonces, Alonso, tú resolviste la, ¿cómo que se llama? Como la ecuación que quedó, porque en uno Sí, daba la resolví. 20 como y tanto y el otro daba 115 como y tanto. Por eso yo tenía esa duda de cómo llegaban a eso si a mí no me daba. ya, lo que les cambié por ahí, o sea, lo que les comento, es, claro, yo cuando los voy revisando, les puedo contar de los procesos. Tal vez si ustedes toman la raíz y la calculan y después hacen la suma y la resta, ahí como no tengo calculadora a mano, puede ser que fallen el número. Entonces, lo que me están diciendo es que no eran los números que aparecían en la foto, ¿o no? El primero sí era, pero en el segundo me equivoqué. Era 115. Era del intervalo, iba del 21 al 115. Ya. Porque la solución le daba con raíz. Le daba 68 menos 4 raíz de 139. Sí, creo que sí. Sí. 139 es casi 12. Entonces, 4 por eso es casi 48. Y al restarle 68 menos eso, queda 20, 21 por ahí, sí. Pero a pesar de eso, igual tiene la duda con el tema. No, ahora la resolví porque ahora la resolví ya que, o sea, yo había hecho eso de resolver como lo que quedaba, pero a mí no me daban los números que le daban a mi compañero, entonces yo tenía la Porque duda. no había hecho el cálculo. No, pues si yo lo hice, pero no me daban los números que tenía el Alonso, po. Como el Alonso parece que se equivocó, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo los saco? Ya, Pero era eso. Y al final la respuesta estaba entre esos dos. exacto. Ahora, lo que pasa, en estos casos, usted estaba analizando una función cuadrática. Ese ejercicio era, por eso encontró las dos soluciones y le aplicó la fórmula. Una ecuación cuadrática, para diferentes valores, va tomando una forma, ahora lo vamos a trabajar en funciones, va tomando una forma como una curva hacia abajo. No sé si se alcanza a ver bien la pizarra o no, o se ve con mucho brillo. ¿Se No se alcanza a ve ver como bien? pixeleada. A mí se me ve súper pixeleado, o sea, igual que siempre. Ay, fatal.
Bueno, lo que les comentaba era que como es una cuadrática, es como una U pero al revés, hacia abajo. Entonces, el rango de solución, el primer punto que usted encuentra, el 21 aproximadamente, sería el primer punto donde corta el eje. Y el otro que era 100 y algo, no me acuerdo cuánto habían dicho recién, es el otro punto. 115,16. 115. Ya. Entonces, como representa, es un valor de X, entonces representa cantidad de artículos. Por lo tanto, hay que aproximarlo a los valores cerrados. Entonces, por ejemplo, si le da 21,2, pueden dejarlo en 21. Y si le da 115,2 o algo, 115. Entonces, el margen que está entre esos es lo que le va a provocar este ejercicio de la utilidad, ¿cierto? Utilidad mayor o igual que 400. Entonces, los valores que están antes del 21 y después del 115 provocan utilidades, pero son menores que 400. Entonces, por eso que no nos sirven para el problema. Ahora también pueden encontrar cuál es la utilidad máxima que se puede encontrar. Y eso, como lo habíamos conversado la semana pasada, me dijeron que como no lo habían visto todavía, lo podíamos dejar en pausa. Pero cuando ustedes tienen estos dos puntos críticos que encontraron, el 21 y el 115, a la mitad se encuentra el óptimo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la mitad entre 21 y 115? Lo sumamos y lo dividimos en dos. Son 136 y la mitad de 136 son 68, creo. No importa el número. Lo importante es que, como esta gráfica, que es una U al revés, es simétrica, es como si se mirara un espejo, entonces nosotros la podemos partir por la mitad. Y en la mitad va a estar el máximo de utilidad que se puede generar, ¿ya? Entonces, como ustedes encontraron las dos soluciones, que son 21 y 115, saben que en la mitad, en el 68, va a estar el valor máximo. Ahora, ¿cuánto es esa utilidad? Tendríamos que calcularlo en la fórmula. En la fórmula del x cuadrado, etcétera, ahí colocamos el 68, evaluamos y vemos cuál sería el valor máximo. Más consultas. Ah, yo no hice eso, profesor. No, porque no lo pedí el ejercicio, pero prefiero contarles algo para que después, si en algún caso les llegara a aparecer, no estuvieran así como, ¿qué hago aquí? ¿Ya? Sí, estaba yo en ese ejercicio. Sí. El Lo que ejercicio, el ejercicio decía al menos una utilidad. El al menos, la fórmula era mayor, igual. mayor o igual, sí. Por Ya. eso, Sí, yo hice la tabla ahí porque a veces no entiendo mucho y con la tabla me salía que con 115 se obtenía menos 15. Entonces yo la respuesta le puse con paréntesis abierto 115 a 120, porque el 120, o sea, el 120 me daba 480 y decían de al menos 400. Entonces puse paréntesis abierto el 115 y el 120. Pero hice ya. la tabla. Sí. Si la tabla O es sin la la tabla no entiendo mucho. claro. Ahora el detalle es cómo va a presentar los valores en la tabla, ¿ya? Por eso les comentaba no sé si están todos en Telegram, ahí les comentaba que hay dos formas de resolver cuando son cuadráticas. La tabla siempre funciona, pero a veces la tabla es un poquito más difícil mirarla, sobre todo en estos ejercicios que la respuesta nos dio con raíz. Ve que era 68 menos 4 raíz de 100 y algo. Entonces, ese número es extraño. No es como cuando nosotros encontramos un 2 o un 3. Entonces, un error que frecuentemente pasa es que usted cuando encuentra las soluciones, voy a mirarla aquí en el teléfono, usted encontró la solución x1 igual, ay, se me perdió, aquí está, 68 menos 4 raíz de 139. Y el x2 es 68 más 4 raíz de 139.
Pero para poder hacer la tabla, esos son los puntos críticos, ¿cierto? Entonces esos, usted tiene que presentarlos en la tablita. La voy a dibujar por aquí. Entonces tenemos primero el x1, para no escribir todo de nuevo, ¿cierto? Ustedes saben que aproximadamente es 21, me dijeron. Aproximadamente 21. Y después está el x2, que aproximadamente es 115. Pero el problema está en cuáles son los factores que tenemos que analizar, los que colocamos aquí entre paréntesis, porque esos no los hemos creado. Y luego de analizar esos dos, nosotros analizamos la multiplicación de esos dos factores. ¿Cierto? Eso es lo que hemos hecho siempre. Ahora la pregunta es, ¿cómo escribimos los factores? Y eso también lo mencioné en una clase, que hay una relación entre el factor y la solución. Este valor que está aquí no es el mismo, exactamente igual, no es el mismo que va en el factor, sino que hay que colocarle con el signo cambiado. Entonces el factor 1 sería x y el signo cambiado de esta solución sería menos 68 más 4 raíz de 139. Y el segundo factor sería x menos la segunda solución. Entonces le cambio el signo a esto y quedarían los dos con negativo. Menos 68 menos 4 raíz de 139. Y eso pasa porque nosotros llegamos a la solución, a la respuesta final. Pero cuando nosotros vamos factorizando, les voy a mostrar aquí arribita un ejemplo. X cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Cuando nosotros tenemos la expresión que queremos factorizar, cuando se puede factorizar, nos quedaría x más 1 por x más 1. Pero la respuesta final, el punto crítico, no es el más 1 que aparece ahí. No es con ese signo positivo. Nosotros le cambiamos el signo porque el paso que viene ahora es tomar esa solución, ese factor, e igualarlo a 0. Entonces luego el 1 cambia de signo y nos quedaría como respuesta menos 1. Entonces, la relación que hay entre la solución y el número que va en el factor es que está con el signo al revés. ¿Ya? Y tendríamos que ver entonces, el primer factor, ¿dónde se hace 0? En el 21 aproximadamente. Entonces, lo vamos evaluando y aquí queda negativo y acá empieza a quedar positivo. Luego, el segundo factor, que se hace 0 acá, primero es negativo y luego positivo. Y ahí la multiplicación de los dos factores va a quedar positivo, negativo, positivo. Y eso era lo que esperábamos encontrar, ¿cierto? Porque recuerdo que en este ejercicio uno lo planteaba con el mayor o igual que 400, pero luego como el x cuadrado estaba negativo, había que multiplicar por menos 1, ¿cierto? Se daba vuelta el signo y al final estábamos buscando los que fueran menores que 0. Y por eso nos quedábamos con el intervalo del medio, entre los dos puntos. Generalmente siempre hay, aunque los estudiantes sepan hacer bien esto, cuando se encuentran con soluciones que son extrañas, escrita el número, como este caso que tiene raíz, a veces cuesta un poquito visualizar. Pero siempre ustedes tienen que tener como clave en matemática que el proceso es el mismo. El proceso siempre es el mismo. Ahora lo que va a cambiar es el tipo de número que estoy trabajando. Puede ser un número natural, puede ser un número negativo, puede ser una fracción o una raíz. Pero la forma de trabajar es siempre la misma. Lo mismo cuando veamos ahora las funciones. La forma de analizar las funciones es siempre la misma. Ahora, las funciones van a ser de diferente tipo, de diferente familia. Entonces, como son de diferente familia, van a tener diferentes formas. Pero la manera en cómo las vamos a interpretar, con eso tienen que quedarse ustedes. No sé si respondí la pregunta, o sea, no sé si pregunta. El comentario de... Pucha, no vi quién me habló, lo siento.
Muy bien, y vuelvo a la pregunta entonces, a la primera. ¿Quieren ver resolución de problemas o quieren ver funciones? Cualquiera que se anime nomás y me diga. Profe, ¿Sí? es que yo al profesor Berry no le entiendo nada. Y, y como que he tratado de recordar lo que me enseñaron el año pasado. Y es totalmente diferente a lo que me enseña él, entonces podría explicar así como todo lo que ha pasado el profesor Berry en funciones, por favor. Ya, vamos viendo funciones. No sé hasta qué parte ha llegado. Ya. Estuve viendo en internet que estaban las guías. Dice, algunos ejercicios. Ya, voy a ver la última guía para ver qué temas son los que ha abordado. Ha pasado dominio, recorrido, cuando las funciones son decreciente y creciente. ¿Qué otra cosa pasó? Funciones cuadráticas, funciones lineales Ya, y cómo graficarlas. perfecto. Hoy día estuve viendo unos videos de él, por ejemplo, colocaba una función y la graficaba enseguida y no explicaba cómo daban los resultados, entonces como que me perdí. Ok. Aquí yo les sugiero, chicos y chicas, que ustedes tengan un cuaderno y hagan una especie de pauteo, así. Cuando son de este tipo, esta es una estrategia. Si bien todas se hacen iguales, todas buscamos hacer lo mismo, como algunas funciones son más sencillas que otras, hay algunos pasos que podemos hacerlo más rápido. Entonces, eso va en la comprensión del tipo de función. Ahora bien, Profe, ¿sí? no, y aparte, disculpe, habrá podido ver el tema del video donde se le carga solamente en un recuadro. Eh, Se me actualizó el Teams hace como 3 días y ahora recién puedo tener otras características. Ah, entonces ahora voy a poder subir los videos en grande. Espero que sí, espero que esta clase quede así, porque es la primera que estoy grabando. Ya, De hecho, se me ya, actualizó, profe. en Teams se podían colocar fondos extraños y eso yo no lo tenía, pero ahora se me actualizó. Así que espero que Ya, ahora profe, quede... es que disculpe que le insista con eso, lo que pasa es que yo en la clase no veo nada cuando está en vivo, sino que para mí el material de apoyo es únicamente yendo después a ver la clase. Así que disculpe que lo No, moleste con no, eso. no, está bien si corresponde. Pero como le digo, es algo que escapa a mi, a mi computador, que es poco antiguo. Muy bien. Ya, ya, profe, gracias, disculpe. No, ¿de qué? Ok, entonces consideren dos grandes aspectos cuando vamos a trabajar con funciones. Uno de ellos va a ser desde el punto de vista analítico, de entender la función, entenderla. Entonces, cuando nosotros la vamos a querer entender, ahí los diferentes tipos de funciones tienen diferentes características. ¿Y cuáles son las más conocidas? Las lineales, que son una línea recta cuando se grafican, las cuadráticas, que son una U para arriba o una U para abajo, las cúbicas, que son como una N, como que sube, después baja un poquito y vuelve a subir, y después ya podemos tener la función raíz, por ejemplo, raíz cuadrada, y también una importante que se estudia es la función racional que se llama, que es como si tuviéramos una fracción con x arriba y con x abajo. Eso se llama racional. Cada una de ellas tiene características diferentes, tiene formas diferentes. Después ustedes, no sé si habrán visto todavía sí, sí lo vieron, dominio y recorrido.
cada una de ellas tiene un diferente dominio y un diferente recorrido. Entonces, esos aspectos del dominio, del recorrido, son aspectos para entender la función. Y otro aspecto también importante es trabajarla, o sea, resolver ejercicios con funciones. Voy a colocar aquí entre comillas trabajarla. Y aquí, por ejemplo, podemos graficarla y podemos interpretar situaciones que se trabajan con este tipo de funciones. Por ejemplo, una cuenta de luz, una cuenta de gas, todo ese tipo son funciones del tipo lineales, son líneas rectas. Mientras usted más va consumiendo, más va pagando. Una cuadrática, por ejemplo, ustedes ya han visto la utilidad generalmente, se maneja con una forma cuadrática. Si ustedes quisieran ver el lanzamiento de un proyectil, es del tipo cuadrático. Y ya las otras pueden ser para aspectos suyos de economía, para funciones de oferta, funciones de demanda, etc. Entonces, Profesor, cuénteme, ¿qué dice arriba del lineal? entenderla, entenderla. Ya, gracias, profesor. Entonces, vamos a ir avanzando desde lo primero que ustedes deberían manejar de una función, y de ahí de a poquito vamos a ir entendiéndola y trabajando con ella. Vamos a ir haciéndolo en simultáneo. Pero ustedes, como les digo, deberían tener un pauteo en su cuaderno donde en la parte de entender tienen que saber qué es un dominio, qué es un recorrido, qué es una función inyectiva, qué es una función sobreyectiva, qué es una función inversa. No es necesario que lo escribamos todo ahora porque parece que las clases todavía no han avanzado hasta allá. Sí, Pero profe, eso, eso no lo ha pasado. ¿todavía no? No, eso de inyectiva, sobreyectiva, no. Ya, pero lo van a ver después. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes lo manejen. Profesor, Cuénteme. en la sección 3 vimos igual un poco, pero no como grandes rasgos sobre la epiyectiva, la biyectiva, Sí. la inyectiva, y la profesora explicó las lineal, las cúbicas. Sí, Hasta ahí no me digo. sí, lo van a ver igual. Entonces yo ahora les voy a dar una breve pincelada para que ustedes como que tomen todo esto y tengan un panorama. La matemática es mucho más fácil de entender cuando usted tiene un panorama completo y luego de eso va profundizando en los aspectos. Entonces, me he dado cuenta que a veces los chicos dicen, ¿qué es lo que esto es inyectiva? Saben calcularlo, pero no saben qué es lo que es. Entonces, de esa forma, como que no se entiende para dónde va la moto. Por eso les voy a mostrar un cuadro general. Y luego vamos analizando esos diversos aspectos para las lineales, para las cuadráticas, etc. Entonces les voy a mostrar un PDF de una guía que les compartí, que creo que es la guía 8. ¿La pueden ver bien? Aquí estamos. Nos muestran una serie de ejercicios, ¿cierto? Aquí miren el ítem 1, después en el ítem 2 hay gráficos, que ya son un poco más conocidos por nosotros, después nos aparece fórmulas de este tipo, luego nos aparecen estos puntitos que son como coordenadas del plano cartesiano, más fórmulas, más gráficos, ¿ya? Entonces todo esto son diferentes formas en las que ustedes pueden ver una función. Esto se llama diagrama sagital, así como Sagitario, sagital, y su característica es que son dos huevitos, como ustedes pueden ver aquí, el huevito A, el huevito B, y tiene una serie de flechas. Fíjense que todas apuntan de izquierda a derecha, en cualquiera que ustedes vean. Eso tiene un orden especial, ¿ya? Solamente estamos reconociendo los nombres. Diagrama sagital. Gráfico, no voy a entrar en más detalle porque ustedes lo conocen. Esto sería
lo voy a ver abajito. Esto se llama par ordenado. Par porque son dos y ordenado porque también tiene un orden. El primero significa algo y el segundo significa algo. Ustedes saben que siempre los puntitos del plano cartesiano son X, Y. Entonces, el primero podríamos decir que es del eje horizontal y el segundo es del eje vertical. Luego tenemos la notación algebraica, que era la misma que estaba adelante que me la salté. La notación algebraica también es la que ustedes más trabajan junto con la gráfica. Pero las otras también tienen que manejarlas. Notación gráfica, notación algebraica y otra notación, tabla de valores. También tiene un orden especial. Las X arriba, las Y abajo. Esta tabla también se presenta de forma vertical. Y en ese caso, las X a la izquierda, la Y a la derecha. Perfecto. Entonces la pregunta clave aquí sería, ¿qué es una función? ¿Qué cosa es una función? Y para responderlo de una manera muy sencilla, una función son dos conjuntos que interactúan. Entonces lo voy a representar con un diagrama sagital, que es el que más me gusta para mostrar el aspecto de las funciones. Espera un poquito. Son dos conjuntos, por ejemplo, un conjunto A y un conjunto B, que interactúan entre ellos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen su prueba, ustedes, según cierto puntaje, obtienen cierta nota. Entonces, está el conjunto del puntaje y está el conjunto de la nota. Ellos dos interactúan, pero en una forma particular, porque ustedes primero tienen el puntaje y luego obtienen una nota. Entonces, una relación, podríamos decir, de izquierda a derecha. De esa forma se escribe, ¿ya? Entonces, a la izquierda colocamos con lo que empiezo y a la derecha con lo que termino. Yo voy a colocar aquí arribita a modo de ejemplo, puntaje, nota. Y es en ese orden. O sea, ustedes no parten teniendo su nota y después ven su puntaje. Ustedes parten teniendo un puntaje de logro y eso se traduce en una nota. Otro ejemplo. Ustedes consumen ciertos litros de agua y finalmente les llega su boleta y pagan cierto dinero. Y es en ese orden. O sea, ustedes no pagan y después consumen. ¿Ven? ¿Qué más puede ser? Ustedes fabrican cierta cantidad de artículos. Y asociado a eso tienen un cierto ingreso, o ciertos costos, o utilidad. Son tres ejemplos diferentes. Voy a colocar utilidad. ¿Ven? Entonces, quiero reforzar bien la idea de que una función es un aspecto de la vida cotidiana que relaciona dos conjuntos. Entonces, hay un conjunto de partida y hay un conjunto de llegada. Aquí abajo voy a colocar conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces, una misión para ustedes es que en cualquier situación que se planteen de la vida cotidiana, sepan cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada. Por ejemplo, estoy viajando en mi auto y hay una relación entre la cantidad de combustible que le puse al vehículo y la cantidad de kilómetros que puedo andar, por así decirlo, que puedo recorrer. Entonces, la relación que se produce entre los litros y los kilómetros, ¿cuál es el de partida y cuál es el de llegada? Cualquiera que se anime a responderme. Primero la benzina y después los kilómetros. Exacto, en ese orden. Primero tengo litros y luego en función, por eso que uno dice en la vida cotidiana, en función de los litros está la cantidad de kilómetros que voy a recorrer. En función del puntaje que obtengo está la nota que voy a recibir, etcétera. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos huevitos, en cada uno de estos conjuntos, tenemos diferentes figuritas, diferentes elementos.
voy a dejar de lado los símbolos y voy a irme directamente a los números. Entonces, a todo esto, cuando les puse esto de puntaje nota, está en su aula virtual las notas de los talleres, por si acaso. Recuerden que van ahí mismo al buzón donde subieron su taller, y ahí yo les puse un comentario y está su puntaje en cada uno y su nota. Por ejemplo, una persona que obtuvo 40 puntos en su taller va a obtener una nota 5. Una persona que obtuvo 55 puntos va a tener un 6,5. Una persona que obtuvo 0 puntos va a obtener un 1. ¿Ven? Entonces hay una relación que se va produciendo. Luego vienen estos conceptos claves, que son los que ustedes tienen que manejar. Sí o sí. Es como en cualquier idioma, usted tiene que saber las reglas básicas de las palabras para poder interactuar. Vamos a llamarle dominio a todos los valores de los que parto, del conjunto de partida. Entonces el 40, el 55, el 0 y los otros que pudiesen haber van a representar el dominio. ¿Ya? Y luego vamos a tener los otros valores en el conjunto donde voy llegando. Deme un segundito, chiquillos, que tengo que responder urgente algo. ¿Por qué me escriben a esta hora? Y al lado de acá vamos a tener el recorrido. Un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Entonces, cuando hablamos de dominio, hablamos de todos los elementos que están en ese conjunto. Cuando hablamos de recorrido, nos referimos a los elementos que están en el conjunto de acá. Ahora, si queremos particularizar uno en particular, por ejemplo el 55, este elemento recibe el nombre de preimagen. Cualquier elemento del dominio es una preimagen. Cualquier elemento de acá, del recorrido, es una imagen. Entonces, ahí está una forma de interactuar. Para este ejemplo, la preimagen 5,5 me lleva a la imagen 6,5. Y ese viaje se hace por medio de la flechita. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya tenemos hartos conceptos agregados y ya tenemos lo básico para entender las funciones. Profesor, ¿Sí? arriba del 55, ¿qué número? Un 40. 5.5. 40 viaja al 5. Ah, ya. El 55 viaja al 6,5 y el 0 viaja al 1. Bueno, aquí tendría que ser el 5,0 si son notas, al 1,0, etc. Ah, ya. Ya, profesor. Gracias. Perfecto. Pregunta, si yo aquí agrego un 10, pero ese 10 no viaja a ningún lugar, ¿podría ser o no podría ser? No podría ser función. Exacto. Entonces vamos a empezar a categorizar estas relaciones que se van dando, porque yo podría dibujar cualquier relación, ¿ya? Voy a salirme un poco de este ejemplo, ya no es solo la nota, y después puede ser cualquier tipo de relación. Por ejemplo, yo puedo decir que el 40 viaja al 5, pero también viaja al 6,5, que el 10 no viaja a ninguno, que por acá está el 5, que nadie llegó para allá, y podría ser que no sé, el 4 que esté aquí, también viaje al 1. Entonces hay muchas formas en las que se puede relacionar
una preimagen con una imagen. ¿Cuáles son los diferentes casos? Que una preimagen viaje a 2 o más imágenes, o sea que de uno salgan varias flechitas. Otra relación que se puede dar en esta estructura es que de una preimagen no vaya a ningún lado, que esté solita nomás en el lado izquierdo. Otro valor que se puede dar es que una preimagen vaya a una imagen. ¿Sí? Y en el lado derecho, en el lado de las imágenes, pueden también darse muchas cosas. Puede ser que haya valores, por ejemplo este 5 que está acá en el lado derecho, puede ser que a este 5 no le llegue ninguna flechita, nada, que esté solito. Puede ser como el caso del 1, que le lleguen 2 flechas o más, pero de diferentes preimágenes, de diferentes X. Puede ser que, eso creo que son los casos, o que le llegue solo una flechita, como el 5. Le puede llegar una flechita, le pueden llegar varias flechitas, o puede que no lleguen. Entonces, dentro de todas esas combinaciones, en el aspecto más amplio, y ahora discúlpeme porque voy a tener que borrar esto, en el aspecto más amplio, tenemos las relaciones. Le vamos a llamar relaciones a cualquier combinación, como lo que acabo de mostrar, entre dos conjuntos. Luego tenemos un caso un poquito más selecto. Algunas de estas relaciones son un poco más especiales, un poco más bonitas para estudiar. Por eso que estoy dibujando el cuadrado adentro del otro, porque es como el sector VIP. El sector VIP de las relaciones son las que nosotros conocemos como... ¿Sí? Disculpe, profesor, ¿sabe qué? Estoy revisando mi nota del taller y yo entregué el taller y aquí me dice que la tarea está retrasada por 13 días y 23 horas. Ah, Y estoy sin calificar. ya, si tiene el Telegram, convérseme por ahí. Porque me acabo de dar cuenta que no subí las notas de los chicos que me lo enviaron por correo. Ya, entonces a lo mejor usted me lo envió por correo. No, yo lo subí a la plataforma. Ya, pero conversémoslo por Telegram. Ya, ¿Vale? profesor. Ya. Sí, puede ser que me haya pifiado ahí con alguno. Tal vez lo revisé y después no lo copié en el comentario. ¿Y Pero eso dónde la subió usted, perdón? Porque yo tampoco encuentro. le dije delante, ahí mismo en el buzón donde ustedes subieron la tarea, ahí yo le agregué un comentario. Ya, de Pero ahí no, lo veo. pero no vean eso ahora. Ahora, No, de ahí, por eso, después. ahora pongan atención en esta parte, procésenlo bien porque no hay apuro. Ustedes pueden revisarlo hoy día a la tarde, mañana, me escriben por Telegram, ningún problema. ¿Ya? Pero ahora, por Ok, favor, sí, sí, tiene, tiene razón. ¿cierto? Ok, entonces las funciones son unas relaciones un poquito más bonitas. Y para que Profesor, sean... ¿Sí? la clase la está grabando para subir a la plataforma. Así es. Es que mi pantalla se ve súper mal, no veo ningún número. Entonces voy a colgar nomás y voy a ver el video cuando lo suba. Eso depende de usted. Ya, ok, gracias. Ya. Entonces les comentaba que las relaciones, voy a hacer de nuevo dos huevitos, las relaciones pueden ser de cualquier forma. Puede tener un elemento aquí y pueden ir a 3 para acá. Por ejemplo, al A, al B, al C. Pueden haber otros elementos que no vayan a ninguno. Y pueden haber otros elementos que vayan solo a uno. Entonces, esas no son muy buenas para estudiarlas desde el punto de vista matemático. Por eso que las relaciones buscamos las que sean más especiales y ahí aparecen las funciones. Y para que sea función, tiene que cumplir dos características fundamentales. La primera característica es que todos los X deben ir a un Y. Dicho de otro modo, no podrían haber elementos de preimagen en el lado izquierdo, ¿cierto? No podrían haber elementos en el lado izquierdo que no vayan a ningún lado.
Entonces, en este ejemplo de aquí arriba, donde está la luna, que no va a ningún lado, esa la borro para que se parezca mejor a una función. Y la segunda característica que debe cumplir es que cada preimagen solo debe tener una flechita. No puede haber un valor de x que vaya a dos y diferentes. No puede haber. Entonces, la estrellita que yo dibujé acá arriba, que iba al A, al B y al C, tampoco podría ser función. Entonces, si yo borrara esas flechitas y solo dejara una, ahí sí podría ser función. Eso es muy importante que ustedes lo manejen, ¿ya? Porque esta idea la tenemos que aprender a ver en un diagrama sagital, en un gráfico, en un par ordenado, en tablita de valores. En todo eso tienen que aprender a ver esta idea. Ningún X puede faltar y cada X solo tiene una relación. Eso es muy importante que ustedes lo dejen registrado. Entonces ahora vamos con la guía y empezamos a analizar. Este primer diagrama sagital que está aquí, al lado izquierdo arriba, ¿sería función sí o no? Entonces nos fijamos en el lado izquierdo de las X, en las preimágenes, ¿cierto? Y todas tienen flechita, no hay ninguna que falte, y todas tienen solo una. Es función. Veamos hacia el lado derecho. Triángulo aparece hacia dos lados. Va una flechita al asterisco y va una flechita al signo de pregunta. No es función, porque salen dos. La de acá es función, porque todos tienen y tienen solo una. Fíjense que las dos condiciones, para que sea función, las dos condiciones están aquí, en el dominio. No hay condiciones para el recorrido. O sea, no me dijeron, a ver, sobra este 1, pucha, no es función. No, eso no tiene nada que ver. En el Y pueden sobrar sin ningún problema. Insisto, las dos condiciones son para el conjunto de partida, para el dominio. Los valores de X de la variable, o sea, las preimágenes, todas tienen que tener y todas tienen que tener solo una. ¿Ya? Esta no es función porque el 5 y el 9 no tienen flechita. No es función porque hay puntitos que no tienen flechita. Es función, aunque sobren elementos. No es función porque sobra este elemento del X. Y en el último, sí es función porque todos tienen y tienen solo una flechita. Ahora esa misma idea, ¿cómo la vemos en un gráfico? ¿Cómo vemos que un X tenga un Y? Por ejemplo, este primero que está aquí, esta que pareciera ser una parábola al revés, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Esto sería función sí o no? Cualquiera que se anime. ¿Una función cuadrática? De hecho, el nombre lo dice, función cuadrática, ¿cierto? Entonces es función. Este círculo que aparece acá, ¿será función o no? No, ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. porque ahí se supone que el conjunto, no, a ver, el conjunto de partida tiene varias sí, ¿o no? Casi, casi. Casi, casi. Entonces lo importante es que tengamos una estrategia. ¿Cómo ver si es función o no? Y es súper fácil. Cuando ustedes se enfrentan a un gráfico, tracen una línea vertical, como el eje Y. Miren, pues ahí está. Piensen que es una línea solamente, ¿ya? Si yo trazo eso, estoy tomando un X, que es ese X que está aquí en el eje. Pero si yo voy viendo, subo, y aquí tengo una imagen Y, donde toca la gráfica, pero si bajo, acá tengo otro punto que también toca la gráfica. Entonces, este valor de X, si yo lo presentara en un diagrama sagital, sería parecido al triángulo. Un valor de X va a dos valores de Y diferentes, al que está arriba y al que está abajo. Entonces, ese es el truco para ver si un gráfico es función o no. Fíjense acá,
Si yo trazo una línea vertical, corta solo una vez. Y donde tracemos, donde tracemos, corta solo una vez al gráfico. La línea recta que está aquí también es función. De hecho, se llama función lineal. Y si ustedes hacen el mismo ejercicio, donde sea, solo corta una vez. Acá tenemos problema. Esta no es función. Porque ese x que está aquí, por ejemplo, digamos que es el x igual a 1, tiene esa imagen de arriba y tiene esta imagen de abajo. No es función. Lo mismo pasa acá. Pero este es peor, miren. Por favor. Ahí sí. Ese valor de x corta una vez aquí, corta otra vez acá abajo, corta otra vez aquí arriba y otra vez más acá. Corta 4 veces. O sea, significa que de un x salen 4 flechitas a 4 valores de y diferentes. Profe, ¿Sí? siempre la línea tiene que hacerse de forma vertical y en esa posición. Exacto. Vertical, porque Muchas con una gracias. línea vertical usted está viendo este x que está aquí. Pensemos que el x vale 1. Este x está viendo cuáles son sus imágenes. Y encuentra que tiene imagen aquí. Lo importante es que usted sepa cómo encuentra la relación. La misma que aquí en el diagrama sagital la podemos ver con la flechita. ¿Cómo vemos esa relación en una función? Y esa relación se produce cuando usted toma un punto de la gráfica. Por ejemplo, ese puntito que está ahí. Supongamos que yo lo tomé. Ese puntito tiene una relación con un x que está acá abajo y con un y que está ahí, aquí al lado. Y eso ustedes tienen que pensar que es exactamente lo mismo que la flechita que les estoy mostrando en el diagrama sagital, acá arriba. Un cierto x, flechita a un cierto y. Este x que está aquí, flechita a este y que está acá. Por eso que ustedes tienen que trazar líneas verticales, porque de esa forma va a ver este x, todas las relaciones que tiene. Y este x se relaciona con puntito, con este y que está acá, puntito aquí, con este y que está acá, puntito, con este y que está acá, y puntito acá arriba con ese y. Esa es la estrategia. Más adelante vamos a ver que hay otra estrategia con líneas horizontales, pero eso es para otro tema, ¿ya? Estamos viendo solamente para ver si es función o no es función. Y este de aquí abajo es función, porque donde tracemos, ahí corta, por favor, ahí corta solo una vez al gráfico en esa parte. Si yo lo voy haciendo más acá, también corta solo una vez. Se entiende que esta línea se va acercando, acercando, acercando y nunca toca a la recta. Pero siempre se va moviendo un poquito más a la izquierda, un poquito más a la izquierda. Entonces, esta también es función. Bien, vimos diagrama sagital, vimos gráficos. Vamos a ver ahora, estas están un poco más complejas, así que estas las vamos a saltar por ahora. Vamos a ver pares ordenados. Cuando nosotros nos muestran los pares ordenados, como este conjunto J, este 1,i significa que del 1 viaja la flechita al i, que del 2 viaja la flechita al e, que del 4 viaja la flechita al u, y que del 2 viaja la flechita al e. ¿Ya? Cuando nosotros nos presentan estos pares ordenados, tienen que darnos los conjuntos. ¿Cuáles son todos los elementos de las preimágenes? ¿Cuáles son todas las preimágenes, cierto? Y cuáles son todas las imágenes. Y eso está dado en el enunciado. ¿Ya? Entonces, atención con eso. Entonces ustedes en su mente dibujan, esto equivale a los dos huevitos. El A y el B, tenemos que saber cuál va a estar a la izquierda y cuál va a estar a la derecha. Entonces, seguimos leyendo. Vemos que hay una falta de ortografía, una letra de más, pero no importa. Y aquí esto es importante. Una función de A en B. Eso nos va a decir a nosotros el orden. Cuando dice de A en B, significa que parte en el A y que llega al B. Porque perfectamente nos podrían decir una función de B en A. Y ahí sería al revés. Con esto, con esta expresión, nosotros determinamos quién es el dominio
quién es el conjunto de partida y quién es el conjunto de llegada. Entonces, como dice que es de A en B, el A está a la izquierda y el B está a la derecha. Entonces, voy a ver si es que se logra ver bien. A la izquierda entonces tenemos el A, que tiene el 1, 2, 3 y 4. Y el B, que tiene A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ahí está nuestros conjuntos. Luego vamos analizando cada uno de ellos y estableciendo las flechitas que nos aparecen. Por ejemplo, voy a hacer la letra A, que nos habla de esta primera relación. Dice 1, A, o sea, del 1 lanza una flechita a la A. Después dice 2E, significa que del 2 viaja al E. El 3 dice, o sea, el tercer puntito dice 3I. Del 3 voy al I. El siguiente dice 4O. Del 4 voy al O. Y el siguiente dice 1U. Del 1 voy al U. Pregunta, ¿es función sí o no? No. No, claramente. Porque estamos viendo que el 1 que está aquí y aparece otra vez. O sea, el 1 aparece 2 veces en el dominio. Pero en un caso viaja a la A y en otro caso viaja al U. Entonces no es función. Segundo, y este ya lo vamos a tratar de hacer mental. ¿Será función sí o no? Anímense, chiquillos. Ese No. no No es sería función. función. Correcto. ¿Por qué no sería función? Porque no aparece el 1. Y el 1 está determinado acá arriba. Entonces, vean ustedes que está el huevito con el 1, pero no va flechita a ningún lado, porque esto me indica las flechitas. El tercero, claramente no es función porque me dice que el 1 va a todos, al A, al E, al I, al O y al U. Y no están los otros elementos. Entonces, podríamos buscar cuál sí es función. Díganme ustedes alguno que sí sea función. El F. El F Sí. sí es función, porque tenemos que el 4, tenemos el 3, tenemos el 2 y tenemos el 1. Están todos los elementos del dominio y están solo una vez cada uno. Bien, perfecto. Independiente, insisto, independiente que todos viajen a la, independiente que queden elementos de acá que no hayan llegado a ninguna flechita. Para que sea función, nos fijamos solo en el conjunto de partida. De esa forma encontramos que el H también es función. Ahí están los 4 elementos, una vez cada uno. Y hasta ahí estamos, porque acá no está acá no está el 3, acá no está el 3, acá están repetidos y falta el 2 con el 4. Y acá hay elementos extraños. Ese R no está definido en el dominio, así que tampoco. Luego, tendríamos que analizar esto mismo, pero en las gráficas, o sea, en la escritura algebraica. Y ahí es donde más nos vamos a detener. En esa parte va a ser la más detallada, porque el gráfico, ustedes vieron que era súper sencillo, el diagrama sagital o los pares ordenados, son sencillos, pero la estructura algebraica es más difícil. Entonces esa la vamos a dejar en stand-by para mencionar un par de cositas más y luego nos vamos a ir de lleno, todo desde el punto de vista de la algebraica. Algebraica y gráfico, algebraico y gráfico. Pero siempre, cuando ustedes tengan alguna duda con algún concepto, yo les recomiendo que siempre viajen al diagrama sagital. Yo personalmente lo uso mucho para explicarlo, porque es muy clarito para dar a entender lo que se necesita en cada caso. Ok. Entonces me quedan algunos alcances.
Primero, fíjense ustedes que en estos huevitos del diagrama sagital, en el lado izquierdo, todos los elementos van a siempre tener flechita. Siempre, siempre. Porque para que sea función, debe ser así. Todos deben tener flechita. Pero fíjense que en el lado derecho, no todos siempre, o por obligación, van a tener flechita. Puede que sí, puede que no. Entonces va a haber una diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos, borré, quería mostrar lo mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A, B. Entonces del 1 va al 1, del 2 va al 1 y del 3 va al 2. Esto sí es una función, pero fíjense que el dominio siempre va a estar aquí todos los elementos contados. Entonces el dominio son todas las preimágenes del conjunto de partida. Pero acá en el conjunto de llegada va a haber una diferencia, ya que hay un concepto que ustedes no pueden mezclar. Aparecen dos conceptos: codominio y recorrido. ¿Cómo vamos a diferenciar un recorrido de un codominio? Uno de ellos solamente se refiere a los que le llegan flechitas y el otro se refiere a todos los que estén. O sea, también va a contar a estos elementos que no le llegaron flechitas. ¿Ya? Entonces, el recorrido va a ser a todos los que les llega flechita. Una definición formal sería: el recorrido son todos los elementos del conjunto de llegada que están relacionados con alguna preimagen. Y el codominio serían todos los elementos del conjunto de llegada. ¿Ven? Todos. Entonces, si a esta función nosotros le llamáramos g, ¿cuál sería el dominio de la función g? El dominio sería 1, 2, 3. Como estamos escribiendo puntitos, se escriben con paréntesis de llave. Y acá, ¿cuál sería el codominio de la función? El codominio sería 1, 2, 3. Los cuento todos. ¿Cuál sería el recorrido? Solamente el 1 y el 2, a los que les llega flechita. Eso quiero ser bien enfático, y anótelo por favor esa diferencia, porque nos va a servir cuando avancemos y necesitemos sacar la sobreyectividad o la epiyectividad que se llama. ¿Ya? Esos son conceptos un poquito más complejos. Una vez más entonces, codominio, todos los que están acá, a los que le llega flecha y a los que no le llega flecha. Recorrido, todos los que están acá, pero solo a los que le llega flecha. Ahí está. Ok, les mencioné que las funciones a nosotros nos ayudan a entender la naturaleza. Por ejemplo, hay funciones para el tiempo, para predecir el tiempo. Usted le coloca algunas variables y puede predecir cuál va a ser la temperatura de mañana, con qué probabilidad va a llover, con qué probabilidad va a haber granizo. Cuando hay un temblor, puede ver cuál es la probabilidad de que haya olas grandes, ¿cierto? Cuando se descarta la alerta de tsunami, ocurre porque hay modelos matemáticos. Entonces, las funciones nos ayudan a modelar muchos aspectos de la vida cotidiana. Pero, con mi función, que yo les mostraba adelante, ustedes tienen un puntaje y con ese puntaje se le asigna una nota. Pero va a haber una función más bonita, más especial, que sería la que me puede generar el camino de vuelta. ¿Qué pasaría si yo necesito sacarme un 6,4? Necesito sacarme porque si me saco menos, paso, o sea, repruebo. Entonces, ¿qué puntaje necesitaré para tener un 6,4? Entonces, esa es la pregunta al revés. Ahí usted estaría colocando una nota como conjunto de partida y como conjunto de llegada necesita tener el puntaje. Entonces yo veo la prueba
veo cuántos puntos tiene cada ítem, y veo, ya entonces, pucha, para el 4 necesito 30 puntos. Y empiezo a ver qué ejercicios me generan esos 30 puntos para salvarme con un 4. ¿Ven? Entonces, hay funciones que son más especiales, las que permiten el camino de vuelta. Esas se llaman funciones inversas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si con un terremoto de grado 6 el edificio le pasa estos aspectos, entonces también sería interesante saber cuál es el máximo que aguanta el edificio. Entonces, esa es la función inversa. ¿Ya? Son funciones más especiales. Para que una función sea inversa, debe cumplir dos características, pero las vamos a analizar por separado. Dentro de las funciones hay un grupo más selecto, la voy a dibujar aquí con un huevito, que son las funciones, se llaman 1 a 1, 1 rayita 1, o inyectivas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son más especiales? Les muestro con un diagrama sagital para que quede un poco más claro. Si yo voy del conjunto A al conjunto B con una función, tengo 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Del 1 va al A, del 2 va al B, del 3 va al C y del 4 va al C. Entonces, mi función es bonita, funciona, pero ahora la pregunta es, ¿puedo generar el camino de vuelta? Veamos, ¿cuál sería el camino de B hacia el A? Entonces ahora estoy viéndolo al revés. Del A, que estaba acá, vuelvo al 1, porque solo hay una flechita. Entonces, por la misma flechita me devuelvo, y del 1 fui al A, y del A me devuelvo al 1. Perfecto. Veamos el 2. Del 2 me voy al B, y del B me devuelvo al 2, porque solo hay una flechita. Estupendo. Del 3 me voy al C, pero del C, aquí hay problemas. Porque como el 3 y el 4, como ambos viajaban al C, si yo del C me quiero devolver, tengo el conflicto de poder viajar al 3 o viajar al 4. Entonces eso dijimos delante que no podía viajar a dos diferentes. ¿Se acuerdan cuando hicimos las restricciones para que fuera función? Todos los X tienen que tener una flechita, pero solo una. Entonces, la función inversa que me permite el camino de vuelta no podría ser función porque el valor C iría a dos flechitas diferentes. Entonces, cuando ustedes van a buscar funciones inyectivas o 1 a 1, quieren buscar funciones que no tengan ese conflicto. O sea, que dos valores de X viajen al mismo Y. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? La van a modificar un poquito la función, van a eliminar algunos elementos que son los que producen el conflicto. Por ejemplo, aquí yo podría borrar el valor 4, lo saco, y esa función ahora sería inyectiva, porque todos se devuelven al mismo lugar de donde partieron. Eso es lo que trabajamos con la inyectividad, que no se dupliquen los valores. Es como que yo le dijera a ustedes, no, si para tener una nota 6, usted puede tener 10 puntos y va a tener un 6. Y si usted tiene 50 puntos, también va a tener un 6. No es justo. ¿Por qué con dos puntajes diferentes voy a tener la misma nota? Entonces mejor me esfuerzo menos y solo con 10 puntos me saco el 6. Entonces eso hay que eliminarlo. Que el 6 solo se obtenga con 40 puntos, por ejemplo. Que el 5 solo se obtenga con 35 puntos, etc. Entonces esas funciones son un grupo más selecto. Las funciones inyectivas son un grupito más selecto de todas las funciones. Y hay otro grupo selecto también, que son las funciones sobreyectivas o epiyectivas, es el nombre técnico. Acá era 1 a 1 o inyectiva, y acá es sobreyectiva o epiyectiva. Y esas funciones sobreyectivas son
las que solucionan el otro conflicto. Fíjense que estamos casi listos para que este sea el conjunto de partida y este sea el conjunto de llegada de la inversa. Pero hay elementos acá, el D y el E, que en la función no había problemas. No había problemas que no le llegaran flechitas. Pero en la función inversa, cuando necesitemos devolvernos, van a ser puntos que no van a ir a ningún lado. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, el 7. No, el 7 no se obtiene con ningún puntaje. O el 5,5 no se obtiene con ningún puntaje. No, pues tiene que existir algo. Tiene que haber una relación para lado y lado. No puede sobrar ningún... Yo no puedo decirle, no, si con 35 puntos no tienes nota. No, pues tiene que haber una relación. Y lo mismo al revés. Con una nota con un 4, tiene que haber un puntaje que me llegue al 4. Entonces, esos elementos que podían sobrar en la función tradicional, cuando queremos buscar funciones inversas, no pueden sobrar. Y eso los tenemos que sacar también. Eliminamos el D y eliminamos el E. Eso se hace cuando buscamos funciones sobreyectivas. ¿Ya? Y las funciones que cumplen la inyectividad y al mismo tiempo también la sobreyectividad, por eso que aquí hice una intersección de los dos círculos, estas funciones que están aquí en el entremedio son las más geniales. Son las más geniales desde el punto de vista matemático y esas son las que se conocen como funciones inversas. Y como tal, me permiten transitar de un conjunto al otro y después devolverme al mismo valor. Eso es. Entonces, ahora, esta función que yo la había dibujado en un principio, para que sea inversa, eliminé un elemento del dominio que me producía que se duplicara el valor y eliminé estos valores de acá, que son los que sobran. Y con eso, ahora miren, del 1 voy al A y del A me devuelvo al 1. Del 2 voy al B y del B me devuelvo al 2. Del 3 voy al C y del C me devuelvo al 3. Y no pasa nada y no hay ningún otro conflicto. Por eso se llaman funciones inversas, porque permiten devolverse y son las que generan el más importante estudio. Chicos, chicas, consulta hasta aquí. ¿Se ha entendido la idea? Me he enfocado harto en esto porque es la base, para que ustedes pues sepan calcular bien y, y vean para dónde van, necesitan tener esta parte, esta idea clarita. ¿Se ha logrado entender? Sí, profe, la idea, o sea, para mí la idea se entendió, pero ¿se puede eliminar, llegar y eliminar eso? Es que ese es el punto. En un diagrama sagital lo eliminé. Fácil. Sí. Ahora, ¿dónde va a ser lo difícil, como les mencioné delante? Cuando tengamos que expresiones algebraicas, cuando tengamos la fórmula. Ahí hay que ver cómo se eliminan. Pero, claro, es lo que pasa en el día a día. Ustedes a veces, cuando tienen que tomar decisiones, hay algunos aspectos en la vida que hay que dejarlos de lado en pos de que las cosas resulten mejor, ¿cierto? Entonces, en las funciones hacemos eso mismo. Eliminamos algunos elementos que nos producen conflictos, que no son todos, son algunos elementos, cosa de que lo que resulte sea poderoso y sea bueno. Entonces, lo importante es que ustedes sepan cómo eliminarlos, cómo saber cuáles elementos eliminar. Y si ahora me dan un segundito, necesito grabar la asistencia como cada sábado.
por Dios. Había pasado todo el listado y me di cuenta que no le había apretado el botón de grabar. Por Dios, por Dios. Ya. Consultas. Profe, es que así se ve súper fácil el eliminar las partes que sobran. Sí. Pero eso uno lo tiene que hacer siempre en las expresiones como matemáticas. Exacto. Es que, de hecho, por eso me demoré en mostrarlo, porque aquí lo importante es que visualmente usted entienda qué es lo que tiene que hacer. Ahora, cuando nos vayamos a la parte difícil, que son con lo que vamos a trabajar esta media hora que queda, que son con expresiones algebraicas, ahí usted va a decir, ah, pero tengo que buscar esto de esta forma, tengo que buscar esto de esta forma. Entonces ahora nos vamos netamente al álgebra. ¿Qué le van a pedir a ustedes? El trabajo con funciones, definir dominio, definir recorrido. Y lo más difícil que le van a pedir es encontrar las condiciones para que sea la función inversa. Entonces, para que sea inversa, tienen que hacer 5 pasos. Calcular el dominio, calcular el recorrido, ver si es inyectiva, recuerden lo que les expliqué al principio, ver, o sea, hace poquito, ver si es sobreyectiva, porque si cumple las dos condiciones, escribimos la función inversa. 5 pasos. Entonces, esos 5 pasos van a ser muy claritos en cómo se trabaja, dependiendo del tipo de función. Entonces la función, generalmente uno coloca f, 2 puntitos, y luego coloca unas flechas. R, flechita R. Cuando se escribe de esa forma, nos están mostrando el dominio y el recorrido de la función. Luego abajito dice que del dominio yo tomo un x, y eso lo lleva al recorrido, a un f de x, que es igual a alguna expresión. Por ejemplo, voy a colocar... ¿qué podría ser? Voy a partir con las lineales. 2x más 1. Ok. Tenemos una función lineal entonces y analicemos sus características. Entonces, aquí está escrita la función. Es importante que ustedes reconozcan el dominio aquí arriba y el recorrido acá. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el dominio de f. La pregunta sería entonces, ¿cuáles son todos los valores de x que podemos colocar en esta función? Entonces, cuando preguntamos de esa forma, es muy ambiguo. ¿Cuáles son todos? El 1 puedo, el 2 puedo, el 3, y así me puedo preguntar infinitas veces, uno por cada número. Entonces buscamos al revés, hacemos la pregunta contraria. ¿Existirá algún valor que no se pueda colocar? ¿Existirá algún valor aquí que yo no pueda multiplicar por 2 y luego sumarle 1? Y eso nos lleva a las restricciones. Entonces, ¿los negativos podemos hacerlo? Sí, cualquier negativo se puede multiplicar por 2 y luego sumar 1. Los positivos también. Y el 0 también. 0 por 2 más 1 da 1. Entonces puedo colocar cualquier número. En este caso, las funciones lineales, su dominio son todos los reales. Porque no hay ningún valor prohibido. Cualquier valor lo puedo reemplazar ahí y puedo calcular una cierta imagen. ¿Ya? Hagamos la comparación con otra función. Profe, Cuénteme. y con raíces. Exacto. Pero hay que ir subiendo los peldaños de a poco. Si usted se salta 4 peldaños inmediatamente se va a cansar. Por ejemplo, f de x igual 2x más 3 dividido en x menos 4. Lo mismo. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Entonces la pregunta es al revés. ¿Hay algún valor del x que no pueda calcularlo ahí?
cuando dice 2x más 3 dividido en x menos 4. ¿Hay algún valor que no se pueda calcular? ¿O puedo colocar 4. el 4, ¿cierto? El 4. Entonces, el 4 no podemos colocarlo, porque si lo colocáramos ahí, nos quedaría 0 el denominador y esta cosa explota. La máquina se muere. Entonces, ya no son todos los reales, porque el 4 no sirve. Pero para escribirlo, es fácil decir todos los reales menos el 4. Y recuerden, cuando hablamos de puntitos, son con paréntesis tipo llave. Todos los reales menos ¿A el qué se 4. refiere, profe? ¿Perdón? Puntitos, ¿a qué se refiere? Cuando saco un número, o dos números, o tres números. Porque va a haber otro caso en el que tengo que sacar trozos de intervalo. Trozos de Ya. la recta numérica completos. Y ahí los vamos a escribir con corchete. Entonces, esa es la diferencia. Porque si yo tuviera que sacar dos puntitos y le coloco corchete cuadrado, los corchetes me indicarían que es todo el intervalo. No, solamente ese puntito y ese puntito. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de resolver esto? Ustedes saben que el denominador no puede ser 0. Entonces, cuando se enfrenten a una función del tipo fracción, inmediatamente para sacar el dominio, ustedes dicen denominador y escriben x menos 4 distinto de 0. Y eso se trabaja igual que la ecuación. El 4 que está restando, lo cambiamos al otro lado y pasaría positivo. X distinto de 4. Ahí hacen el cálculo y eso después se traduce en decir que son todos los reales menos el 4. Otro ejemplo. Fíjense que no tomamos para nada el numerador, porque el conflicto solo se produce abajo. X dividido en x cuadrado más 5x más 6. X arriba y abajo x cuadrado más 5x más 6. ¿Cuál sería el dominio? Entonces tenemos que ver que el denominador sea distinto de 0. O sea, el x cuadrado más el 5x más el 6 tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo resolvemos eso? Lo vimos recién en la unidad pasada. Factorizamos, si es que se puede, y si no se puede, le aplicamos la fórmula general, pero buscamos esos puntitos críticos. En este caso se puede factorizar y quedaría x más 3 con x más 2. Distinto de 0. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Del primer factor, el x tiene que ser distinto de menos 3. Y del segundo factor, el x tiene que ser distinto de menos 2. Eso, yo creo que en esta parte no hay duda porque lo hemos trabajado bastante. Justamente, si yo tomo el valor menos 3 y lo reemplazo acá, me va a explotar porque el denominador me va a quedar 0. Y si reemplazamos el menos 2 también, el mismo cuento. No va a quedar el denominador 0 y explota. Entonces no puede ser ninguno de esos dos valores. ¿Ya? Pero puede ser todo lo otro. Entonces la respuesta sería todos los reales menos el menos 3 y el menos 2. Por eso le digo, aquí si ustedes pusieran corchete cuadrado, dirían que es todo el intervalo que está entre esos puntos. No, cuando nosotros queremos decir que son solamente esos dos puntitos que saqué, paréntesis tipo llave. Solamente saco con pinza el menos 3 y el menos 2. Pero todos los demás sirven. Entonces, primera conclusión. Van a haber restricciones cuando nuestra función sea de la forma fracción y cuando tengamos x en el denominador, porque el denominador no puede ser 0. En ese caso, ustedes escriben lo que esté en el denominador, la expresión que sea, la colocan distinto de 0 y la trabajan igual como si fuera una ecuación. La buscan factorizar, dependiendo del tipo de expresión, pero buscan los valores de x. Y esos son los valores que hay que sacar. Entonces la respuesta no son esos numeritos. La respuesta son todos los otros.
Por eso que colocamos todos los reales menos ese puntito o 2 o 3, los que puedan aparecer. ¿Consulta hasta aquí? Eso a veces llega a ser un poco confuso, Exacto. Exacto. porque uno generalmente siempre encuentra como las soluciones y no lo que no va. Exacto. Por eso tiene que recordar la pregunta clave. El dominio, que es lo que estamos calculando, el dominio nos lleva a pensar todos los valores del conjunto de partida. Eso es lo que queremos obtener. Pero si empezamos a ver cuáles son los que sirven, no vamos a terminar nunca porque son infinitos números. Entonces mejor buscamos cuáles son los que no sirven. Entonces vamos a buscar los que no sirven para sacarlos de todo, del conjunto de los reales. Otra función. F de x igual la raíz cuadrada de 2x menos 5. Bueno, me faltó decir en los ejemplos anteriores que, claro, esto que aparece aquí arriba, dominio y recorrido, son como estándar. Así como, ya, le doy este dominio y este recorrido para que usted analice. Pero lo que hicimos en el paso 1, calcular el dominio, nos habíamos dado cuenta que en realidad no eran todos los reales, sino que eran todos los reales menos el menos 3 y el menos 2. Eso significaba que nuestra función, si ustedes lo ven en un diagrama sagital con el huevito, están todos los números, pero ahí estaba el menos 3 y estaba el menos 2, que no tenían flechita. Entonces, al usted analizar el dominio, dijo, ah, en realidad no, pues no son todos los reales. Tengo que sacar el menos 3 y el menos 2. Entonces ahí usted eliminó esos dos del huevito del lado izquierdo, sacó el menos 3 y el menos 2 porque no iba flechita para ningún lado. Y ahí le quedó perfecto el dominio. Profe, ¿Sí? ¿y el recorrido de eso sería todos los reales también menos eso? ¿Menos Ah, eso? ¿Entra? no, es que ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Entonces, si le voy mezclando dominio con recorrido, se van a enredar. Por eso que solamente estamos analizando dominio. Después va a ser importante, cuando ustedes quieran calcular el recorrido, tienen que saber qué es lo que, para dónde va la micro, qué es lo que necesitan hacer. Y luego eso lo aplicamos con cada tipo de función. ¿Ya? Pero hay que hacer un trabajo previo. Siguiente nivel, raíces. Quiero alcanzar en estos minutos a ver las raíces y luego pasar a entender un poco el recorrido. Perfecto. Las raíces, raíz cuadrada en este caso, ¿puedo calcular la raíz cuadrada de cualquier número? ¿Sí o no? Sí. No, no. No se pueden calcular las raíces cuadradas de números negativos. ¿Ya? Por Profe, ejemplo, pero ahí no se puede racionalizar y quitar la raíz. ¿O pero no? es que si usted racionaliza, en este caso sería el numerador, igual le va a quedar una raíz en el denominador. Ah, ¿Sí? Entonces, lo importante acá es entender la finalidad. Y lo que queremos ver es qué valor de x puedo colocar y qué valor de x no puedo colocar. Entonces, cuando nosotros calculamos la raíz cuadrada de menos 4, no puede ser el 2, tampoco puede ser el menos 2, porque 2 por 2 es 4 positivo, y menos 2 por menos 2 también es 4 positivo. Entonces, no podemos calcular raíces pares de cantidades negativas. ¿Qué significa eso? Significa que lo que está dentro de la raíz tiene que ser de una forma especial. Lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí está la forma de cómo calcular el dominio, de cómo obtener el dominio. Cuando usted se enfrenta a una raíz par, porque en la impar no hay restricción. Si fuera la raíz cúbica, en la raíz cúbica podemos colocar negativos, positivos o 0. Así que sería el dominio de todos los reales. Pero las raíces de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, lo que está dentro
tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, en este caso, lo que está dentro es 2x menos 5. 2x menos 5 mayor o igual que 0. ¿Ven? Entonces, hagan la comparación. Tenemos problemas cuando hay fracciones, denominador distinto de 0. Tenemos problemas cuando está dentro de la raíz. Lo que está dentro, mayor o igual que 0. Y luego lo vamos despejando. El 5 cambiaría, ¿cierto? Positivo. Y el 2 divide y quedaría 5 medios. 5 medios es 2,5. ¿Ven? Entonces, aquí la solución cambió. Ya no son todos los reales. Ya no le saco un puntito. Fíjense que lo que me sirven son los mayores o iguales que 5 medios. Entonces, cuando vamos a escribir el dominio de f, aquí ya no puedo colocar todos los reales. ¿Qué coloco? El intervalo. Mayores o iguales que 5 medios, o sea, parte en el 5 medios, corchete cerrado, porque también puede ser igual, y de ahí puedo llegar hasta el infinito. Entonces, cuando le calculamos el dominio a las fracciones, sacamos algunos puntitos, los que hacen el denominador 0, que puede ser un puntito o 2 o 3, pero una cierta cantidad. Cuando calculamos funciones con raíces, sacamos trozos de intervalo. Aquí ya no me sirve ningún valor que sea más chico que el 2,5. Ninguno de esos me sirve. Solamente del 2,5 en adelante. Un caso un poquito más complejo, solo se lo voy a dejar planteado, para que ustedes lo trabajen durante cuando quieran. Profe, yo tengo una duda con ese. Cuénteme. Usted abajo bajó lo que estaba dentro de la raíz y lo colocó mayor o igual que 0. Exacto. ¿Siempre tiene que hacerse eso? Siempre tiene que hacerse eso. Porque la raíz, como le acabo de decir antes, la raíz pide que lo que esté adentro sea mayor o igual que 0. La raíz par, raíz cuadrada, raíz cuarta. Entonces, lo que esté escrito adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Se da Entonces, solamente en el caso de raíces pares. Raíces pares. En las raíces impares no hay conflicto. ya. Entonces, claro, yo puse, no se pueden calcular las raíces de números negativos con índice par. Estaría bien. Esa sería la restricción en este caso. Y eso se traduce, eso que usted acaba de decir, se traduce colocando mayor o igual que 0. Eso significa que no puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, la expresión que sea, voy a colocar otra raíz. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 10 menos 2x. Entonces usted dice, raíz, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0, sí o sí. Entonces coloco el 10 menos 2x mayor o igual que 0. Despejo, el x como está negativo, lo cambio y quedaría al otro lado positivo. Y el 2 que está multiplicando, divide el 10 y quedaría 5 mayor o igual que x. Siempre lean desde el x para que entiendan bien cómo se escribe el intervalo. Si lo leo de derecha a izquierda, x menor o igual que 5. ¿Ya? Siempre lean desde el x para que no tengan conflicto con el signo. Porque si ustedes leen 5 mayor que x, a veces cuesta interpretar, pero si lo leen al revés, x menor que 5, es mucho más fácil. Entonces el dominio de la función son los x menores que 5, o sea, desde el menos infinito hasta el 5. Cerrado. ¿Ven? Entonces, ya con esto deberíamos estar capísimos para calcular dominios. Les dejo a ustedes de tarea este es un caso especial. Una raíz con una fracción adentro. Y abajo voy a colocar x cuadrado menos 9. Y ya me puse violento. ¿Ven? Tremendo ejercicio. Pero
no es difícil calcular el dominio. ¿Por qué? Tenemos una raíz, entonces, como es raíz, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. 4x menos 3 dividido en x cuadrado menos 9 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cierto? Y eso ustedes lo saben resolver porque le aplican tablita de valores. ¿Ya? Entonces, ojo cuando aparezca la raíz con una fracción adentro. Porque la fracción, lo que está adentro, tiene que ser mayor o igual que 0. La fracción tiene que ser mayor o igual que 0. Tablita de valores, puntos críticos, lo que ustedes ya saben hacer. Pero además, como tenemos fracción, lo que está abajo, el x cuadrado menos 9, tiene que ser distinto de 0. Entonces, tiene que cumplir las dos condiciones. Veo cuál es el conjunto solución que aparece de aquí, y a ese conjunto solución tengo que sacarle los puntitos que me van a aparecer acá. ¿Cuáles son los puntitos que salen acá? El 3 y el menos 3. El x no puede ser 3 y el x no puede ser menos 3. Eso lo analizamos delante, en el caso de las fracciones. Y acá me va a dar un intervalo, que es muy probable que sea o un intervalo o dos intervalos, ¿cierto? Y recordar, porque posiblemente me va a quedar en los intervalos que nos van a resultar, la restricción igual va a estar incluida. Esta restricción ya va a estar incluida porque como está en el denominador, vamos a dejar los intervalos con corchete abierto. Entonces, basta analizar esta pura condición. Cuando analizamos eso, ahí ya está incluido que el denominador no puede ser 0. Entonces ya está analizada esta otra condición. ¿Ven? Entonces ahí nos va a resultar uno o dos intervalos. Si quieren ahora, durante la tarde, porque ya después no los puedo molestar, pues son sus vacaciones, si alguien se anima y me entrega el intervalo, podríamos ver si está correcto o no. Y esas son las técnicas para el dominio. Las funciones que no son fracciones, por ejemplo, las lineales y las cuadráticas, su dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay restricciones para el x. En la parte de arriba de la fracción puede ser 0, puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando hay conflicto, cuando nuestra función tiene una fracción, cuando nuestra función tiene raíces pares y cuando nuestras funciones tienen logaritmos. Pero eso no han trabajado ustedes los logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de x más 5. Esto funciona exactamente igual que la raíz. Lo que está adentro, pero mayor estricto, sin el igual. Tiene que ser mayor que 0. Solo por si le llegase a aparecer un ejercicio, pero es poco probable. En el logaritmo también tenemos restricciones y lo que está adentro tiene que ser mayor que 0. Ahora, ya para ir cerrando, les muestro un poquito del recorrido. Y partimos con la lineal. 2x menos 1 creo que había dicho. Para el recorrido, nosotros lo que tenemos que analizar son las y, ¿cierto? El dominio estamos analizando los valores de x, en el recorrido tenemos que analizar los valores de y. ¿Cuál es la técnica? Tomar la función, en lugar de escribir f de x, escribimos y igual 2x menos 1, y vamos a despejar el x. Sea cual sea el tipo de función, para calcular el recorrido hay que despejar el x, que quede de la forma x es igual a algo con y. Entonces, ¿cómo despejamos el x aquí? El 1 pasaría sumando, quedaría y más 1 es igual a x, perdón, a 2x, y el 2 que está multiplicando divide, ¿cierto? Y quedaría y más 1 dividido en 2, todo eso igual a x.
Ojo, chicos y chicas, esa es la clave. Para calcular el recorrido, tienen que despejar la función y dejarlo de la forma x es igual a algo. Y ahora, cuando la despejamos, ahora el y va a ocurrir que o va a quedar en el denominador, o va a quedar dentro de una raíz, etc. Y ahí vendrían los casos. En este caso, el y quedó arriba, en el numerador. No hay conflicto. Entonces, como no hay conflicto, cualquier valor de y se puede obtener. Por lo tanto, el recorrido de la función sería todos los reales. Si el y nos hubiese quedado abajo, hacemos el mismo proceso que les comenté. Denominador distinto de 0 y vamos resolviendo. Si el y nos queda dentro de una raíz, lo que está dentro mayor o igual que 0 y vamos resolviendo. Por eso que le puse harto énfasis al dominio. Cuénteme. Profesor, ¿cuál es el resultado de lo que acabo de hacer? Eso del recorrido. Que no alcanzo a ver el resultado. Todos los reales. No, no, sí, eso lo entiendo. El resultado de abajo del Y más 1 sí, dividido en 2. Y más 1 y todo eso dividido en 2. Entonces, muchas gracias. ya. Profe, ¿Sí? si el Y quedaba abajo, ¿qué se hacía? Pero si eso lo vimos delante. Cuando queda en el denominador distinto de 0. Ya. Sí, pues. Y si queda dentro de una raíz, lo que está dentro mayor o igual que 0. Vamos a analizar un caso que sería del tipo fracción. X más 1, X menos 1. Ya sabemos que el dominio son todos los reales menos el 1 por el denominador. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo calculamos el recorrido? Entonces dejamos y es igual x más 1, x menos 1, y la pregunta sería, ¿cómo despejo el x? ¿Cómo dejo que me quede x es igual a algo? Y la técnica, porque esto es una técnica, es el denominador, lo pasamos multiplicando, y eso se puede hacer porque es una ecuación. Recuerden que la inecuación ahí no se puede hacer. Pasamos multiplicando, y quedaría y multiplicado por x menos 1, es igual a x más 1. Desarrollamos la multiplicación que nos quedó aquí, yx, luego quedaría menos y, es igual a x más 1. Como queremos despejar el x, porque ese es nuestro norte, recuerden, todo lo que tenga x para un lado, todo lo que no tenga x para el otro. Yx tiene x, se queda aquí. Y este x que está acá a este otro lado, lo cambio y quedaría menos x. Este y que estaba aquí negativo, como no tiene x, para el otro lado. Y este 1, como no tiene x, se queda en este mismo lado. Luego tenemos yx menos x. ¿Cómo juntamos eso? Para tener una sola x, factorizamos por x. Y nos quedaría x factor de y menos 1. Y al otro lado nos queda y más 1. Luego, este paréntesis que está multiplicando al x, pasaría dividiendo. Y nos va a quedar x es igual a y más 1 dividido en y menos 1. Coincidentemente, solo por coincidencia, este ejercicio quedó exactamente igual que el original. ¿Ven? Arriba quedó x más 1 y abajo x menos 1. Y aquí quedó y más 1, y menos 1. Eso fue pura coincidencia. No siempre les va a quedar igual. Pero lo importante es el proceso. Fíjense. Pasar multiplicando, ¿cierto? Desordenar, reordenar, con las x a un lado y con las y al otro, y luego volver a factorizar y volver a dividir. Es un proceso, 5 pasos creo que son.
Pero cuando ustedes quieran calcular el recorrido, esa es la estructura. Pasar multiplicando, desarmar, reordenar, dejando las x a un lado, factorizar las x y luego dividir por la cantidad. Y aquí nos damos cuenta que el y quedó en el denominador y el y no puede ser 1. Entonces, para el dominio habíamos visto que el x no podía ser 1 y para el recorrido acá el y tampoco puede ser 1. Dominio, todos los reales menos el 1. Recorrido, todos los reales menos el 1. Insisto, esta fue mera coincidencia. ¿Ya? Y eso, para terminar, denme un minutito. Eso se lo quiero presentar en... ¿Dónde quedó esta cosa? Acá está. En el GeoGebra. Que parece que está un poco pegada esta cosa. Ahí sí. Uy. Ahí sí. Y es igual. Estoy graficando la función original. X más 1 dividido en x menos 1. Y voilà. Por favor, miren que el dominio, calculamos que el x no podía ser 1. Voy a colocar la recta x igual a 1. ¿Ven? No toma el valor de 1. Por este lado se acerca mucho y por este otro lado se acerca mucho, pero no es 1, jamás. Por eso que lo sacamos del dominio. Después hicimos los cálculos y sacamos el y igual a 1. Y si ustedes se dan cuenta, en todos los otros valores hay gráfica, pero menos en el 1. Es un punto que está, el 1y me refiero, es un punto que está sin gráfica, ni para allá, ni para acá. Y el x es un valor que no está en el dominio, porque no tiene gráfica para allá, ni tiene gráfica para acá. Eso. ¿Qué nos quedó pendiente? Nos quedó pendiente analizar otros casos para calcular el recorrido. ¿Cuáles, por ejemplo? Cuando la ecuación es cuadrática. Ya, ese tiene un caso especial para resolver. Y cuando las fracciones son un poco más complejas. Y luego las raíces. Pero yo creo que con esto vamos súper bien. ¿Consultas finales? Profe, ¿eso no se puede seguir resolviendo? El que tiene la pizarra. X es igual y más 1 y menos 1. Ahí no se pueden eliminar. No, porque se están sumando y restando. Solo cuando hubiese una multiplicación. Y lo importante es lo que queremos. En este caso queremos analizar las restricciones. Entonces, llegamos hasta aquí nomás porque aquí está despejado el X y aquí está la Y con restricciones. Y a eso la anotamos. No, este tipo de ejercicio no va para otro punto. No queremos buscar... ¿Qué podría ser? No queremos calcular números ni nada en particular. Solo queremos ver las restricciones. Y las restricciones se encontraron ahí. Profe, ahí en dominio es R, ¿y qué más? Ahí, ¿a Todos los dónde reales, escribió? ¿Ya? todos los reales menos el 1. Porque el ejercicio dominio. original... Ujú. Sí. Porque el ejercicio original abajo dice x menos 1. Entonces el 1 Ah, es el sí. que tengo que sacar. Pero Y pues, en el recorrido es todos los reales menos el 1 el 1. también. Sí, porque quedaron iguales. Yo les sugiero, si ustedes quisieran practicar, por ejemplo, este mismo tipo, vayan cambiándole la forma. Coloquen, por ejemplo, arriba 4x menos 7 y abajo 2x más 5. Jueguen con los números para que se acostumbren al proceso. No avancen todavía colocándole x cuadrado. No, porque es otro caso especial. Pero pueden jugar con los números y ahí practicar este proceso.
Ese proceso es súper importante, que lo manejen bien. Muy bien. Buen fin de semana, nos vemos en 14, 15 días más. Traten de descansar dentro de lo posible, ¿cierto? Y que les vaya muy bien. Cualquier cosa, no Telegram. No, es igual. Si alguno tiene duda, igual le respondería, así que no se preocupen. Ya, que estén muy bien. Chao, profesor, gracias. Chao, profe, La gracias. nota del taller